Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de inversiones a corto plazo, puntualmente el plazo fijo tradicional, el plazo fijo UVA y la LECAP, que es un instrumento similar al plazo fijo, pero que se ejecuta en una cuenta comitente. A comienzos de año habíamos elaborado esta tabla para tratar de determinar qué convenía más, si un plazo fijo UVA o un plazo fijo tradicional. Estábamos en un contexto de inflación elevada. Colocamos la proyección de inflación realizada por la consultora privada 1816, luego la proyección de inflación realizada por el Banco Central y luego fuimos actualizando la inflación real que publicó el INDEC. Vimos que mes a mes esa inflación, por suerte, fue menor a la inflación proyectada. Luego colocamos el rendimiento mensual del plazo fijo tradicional y hasta la fecha ese rendimiento es menor a la inflación. Primera conclusión: invertir en un plazo fijo UVA fue más favorable que invertir en un plazo fijo tradicional. Luego calculamos qué tipo de cambio debería haber para que el plazo fijo UVA empate con la evolución del dólar MEP. En agosto del 2024 el tipo de cambio debería ser de 1.593 pesos para haber obtenido el mismo rendimiento que un plazo fijo UVA. Actualmente el tipo de cambio está por debajo de los 1.300. Por lo tanto, como segunda conclusión, el plazo fijo UVA también tuvo mejor desempeño que comprar dólar MEP. Resumiendo conclusiones, el plazo fijo UVA continuaría superando la tasa del plazo fijo tradicional, ya que la inflación muestra resistencia a perforar el 4% mensual, aunque debería empezar a hacerlo. El dólar debería subir hasta 2.000 pesos a fin de año para que el plazo fijo UVA no nos arroje una ganancia en dólares, algo que es poco probable, porque el equipo económico, uno de sus objetivos es contener el tipo de cambio para evitar que la inflación comience a subir nuevamente. Tengan en cuenta que en la medida que baje la inflación, el plazo fijo UVA pierde atractivo porque su rentabilidad va acorde a la inflación mensual, y la baja de la inflación podría ser acompañada de nuevas bajas en las tasas de los plazos fijos tradicionales para evitar mayor recesión. Al bajar la tasa, se abarata el costo de los créditos bancarios y eso es favorable para reactivar la economía. En estos meses se observó una baja en la tasa del plazo fijo, pero luego volvió a subir un poco para contener la suba en el tipo de cambio. Por otro lado, a futuro debería mantenerse una tasa real positiva, es decir, que la tasa fija le gane a la inflación, para quitar presión sobre el tipo de cambio MEP, es decir, que la gente prefiere ahorrar en pesos que salir a comprar dólares. Y de hecho, es uno de los objetivos que anunció el equipo económico, tener una tasa fija real positiva, que la tasa en pesos le gane a la inflación. En esta otra gráfica que suelo mostrar, analizamos de manera quizás demasiado simple, pero práctica para saber dónde estamos parados como inversores, la velocidad a la que evoluciona el tipo de cambio MEP versus la velocidad a la que evoluciona el índice SER que mide la inflación. Podemos ver que a partir de marzo del 2024 la inflación evoluciona a mayor velocidad que la variable dólar MEP. Esto explica por qué un plazo fijo UVA tiene mejor desempeño que comprar dólares. Otra conclusión que podemos hacer es que actualmente el tipo de cambio está atrasado y que es atractivo dolarizarse a estos precios. También podemos notar cómo a principios de años y finales del 2023 el tipo de cambio estaba caro, por decirlo de alguna manera, y por eso nos sugeríamos ingresar a inversiones dolarizadas. En esta otra pantalla lo que hacemos es analizar el desempeño de las inversiones de corto plazo que están indexadas a la inflación, es decir, cuya rentabilidad depende de la inflación, y la traducimos a rentabilidad en dólares para que vean cómo en momentos donde el tipo de cambio es estable y la inflación elevada, la rentabilidad en dólares es sumamente elevada si la comparamos con otras inversiones más conservadoras como comprar una obligación negociable que nos paga un 8% anual en dólares. Por ejemplo, el 30 de agosto se abrió una posición en un bono SER QUAP, cuya rentabilidad depende de la inflación. Esa posición se cerró el 17 de abril y si traducimos la rentabilidad de pesos a dólares, arroja una rentabilidad extraordinaria del 197% en dólares en poco menos de un año. Esto es gracias al bajo precio de compra y a un precio de venta elevado
y a un tipo de cambio que se comportó de manera estable e incluso a la baja. Si tomamos un plazo fijo UVA realizado a fin de año del 2023, la rentabilidad que arrojó en 6 meses es del 68% en dólares. Es una rentabilidad sumamente extraordinaria, nuevamente considerando que un instrumento en dólares paga de media un 8% anual. Si nos vamos a algo más reciente, el 31 de julio se abrió una posición en plazo fijo UVA y hasta la fecha, a pesar de que la inflación ha bajado considerablemente, lleva una rentabilidad en dólares del 15%. Si el dólar continúa estable, cerraremos esta posición con un rendimiento en dólares muy atractivo. E incluso si tomamos un instrumento de tasa fija en pesos, que no paga según la evolución de la inflación, sino que paga una tasa fija, dado que tenemos un dólar estable, este instrumento que se abrió el 6 de septiembre, se inició en esa fecha y que aún hoy continúa continúa abierto, viene dando una rentabilidad del 4,7% en dólares. Sigue siendo una rentabilidad extraordinaria considerando que solo ha pasado un mes. Entonces, estos instrumentos en una cartera de inversión donde el objetivo es incrementar el capital en dólares, aceleran el crecimiento en dólares siempre y cuando el tipo de cambio permanezca estable. Ahora bien, analicemos de aquí en adelante, si queremos invertir a corto plazo, qué nos convendría. Entonces, para tomar una decisión con fundamento, vamos a partir de la inflación esperada para los próximos 12 meses, que es un dato que publica el Banco Central cada final de mes. Para fines de agosto se esperaba una inflación del 44% para los próximos 12 meses, lo cual equivale a un 3,7% mensual. Este dato es de consulta pública, pueden ingresar a la página del Banco Central, van a la opción principales variables y van a encontrar inflación esperada REM próximos 12 meses, en este caso para el 31 de agosto es del 44%. Mes a mes este dato se va actualizando y va a depender de las expectativas futuras si este nivel de inflación baja o sube. ¿Qué alternativas fáciles tenemos para invertir a corto plazo? El plazo fijo tradicional bancario, que da un 37% anual en pesos, esto puede variar según el banco, equivale a una rentabilidad mensual del 3,08. Esta rentabilidad es inferior a la inflación esperada, por lo tanto, perdemos poder adquisitivo. Luego tenemos una LECAP a 2 meses, finales de noviembre, que paga el 44% anual en pesos, equivale al 3,66, sigue estando levemente por debajo de la inflación, casi que la empatamos. Y ya después, si prolongamos aún más el plazo de inversión, tenemos LECAPs a 4 meses, que rinden un 48% anual en pesos, la rentabilidad ya es del 4% y ya estamos superando la inflación esperada. Si esta inflación continúa bajando, la rentabilidad del 4 será cada vez más atractiva. Y una LECAP a 6 meses, donde ya la rentabilidad es del 50% anual y la mensual es del 4,17. Luego tenemos el plazo fijo UVA bancario, pero consideremos que el plazo mínimo para invertir son de 6 meses y es un instrumento de inversión que siempre va a estar igualando al nivel de inflación, por lo tanto es ideal para perfiles conservadores, ya que en todo momento nos asegura de no estar perdiendo poder adquisitivo. No obstante, si la inflación continúa bajando, su rentabilidad será menor al desempeño de una LECAP. Otra cuestión a tener en cuenta con las LECAP es que el rendimiento de una LECAP va en línea con la evolución del dato de la inflación que va publicando el INDEC. Es decir, si el dato de la inflación comienza a bajar, el rendimiento que nos va a ofrecer una LECAP en teoría debería comenzar a bajar. Y a la inversa, si el dato de la inflación comienza a subir, el rendimiento que empieza a dar una LECAP debería subir. A mediados de octubre, cuando se publique la inflación del mes de septiembre, ¿sí?, se espera que baje por debajo del 4% mensual el nivel de inflación, dado que la inflación mayorista de agosto disminuyó. Es decir, la inflación mayorista son los precios que maneja el distribuidor mayorista, por lo tanto, cuando esos precios bajan, tarde o temprano, los precios del distribuidor minorista, o sea, el precio al consumidor final, deberían bajar. Aquí traigo nuevamente el comportamiento histórico, la evolución de la inflación real que ya vimos y la evolución de la inflación mayorista. Podemos ver que
Cuando el dato de inflación mayorista se incrementa respecto al mes anterior, la inflación minorista del mes siguiente se incrementa. Aquí tenemos de nuevo el mismo ejemplo. Se incrementó la inflación mayorista respecto al mes anterior, por lo tanto la inflación minorista se vuelve a incrementar. En agosto, la inflación mayorista disminuyó respecto al mes anterior, por lo tanto es esperable que la inflación de septiembre, cuando se publique, disminuya, siendo eso positivo para los instrumentos de tasa fija como la LECAP y el plazo fijo tradicional. Entonces, como dijimos, si el dato de la inflación baja, es esperable que las tasas de las LECAP vayan disminuyendo. Por lo tanto, al ingresar una LECAP, antes que se conozca el próximo dato de inflación, nos va a permitir acceder a mayor rentabilidad, ya que como vimos, se espera que la inflación del mes que viene, del mes presente que estamos terminando, disminuya, y eso va a hacer que poco a poco el rendimiento que arrojen las LECAP tiendan a disminuir. Esto en teoría. Pero también hay que considerar que si el dato de inflación se incrementa, es desfavorable, las LECAP tenderán a brindar una mayor rentabilidad. Y cuando hablamos de que las LECAP varían las tasas, o sea que comienzan a rendir menos, esto solo aplica a las nuevas colocaciones de fondo. Una vez que nosotros ingresamos una LECAP a una tasa fija pactada, esa es la tasa que vamos a obtener indistintamente la inflación baje o suba. La variación de tasa, repito, aplica para las nuevas LECAP que incorporemos en nuestra cartera de inversiones. El hecho de tener una tasa fija es algo que nos puede beneficiar cuando la inflación está bajando, ya que es más fácil que la tasa supere la inflación. Pero es algo que nos perjudica cuando la inflación está subiendo, porque puede suceder que la inflación termine siendo más elevada que la tasa fija que hemos pactado en la LECAP. Entonces, ¿qué instrumento de inversión debería seleccionar si voy a invertir a corto plazo? Las alternativas de inversión a seleccionar no solo dependen de la rentabilidad que nos arroje la inversión, sino que también dependen de otros parámetros muy importantes. ¿Cuál es nuestro plazo de inversión? Es decir, durante cuánto tiempo puedo mantener inmovilizado el dinero en la inversión. ¿Cuál es mi objetivo de inversión? Porque quizás estoy ahorrando para viajar al exterior y en ese caso directamente compraría dólares, ya que voy a consumir mi presupuesto en dólares. Y como hemos visto al principio, el dólar quedó atrasado respecto a la evolución de la inflación y tendríamos un tipo de cambio estable, un tipo de cambio bajo o atractivo. Y por otro lado también qué riesgo deseo asumir, ya que como vimos las LECAP tienen un rendimiento atractivo actualmente, pero si la inflación comenzara a subir, empezaríamos a tener un rendimiento negativo por debajo de la inflación, mientras que con un plazo fijo UVA siempre estamos cubiertos de conservar nuestro poder adquisitivo, indistintamente el nivel de inflación que tengamos a futuro. Entonces, como siempre, ningún instrumento de inversión es bueno o malo en sí mismo, su elección dependerá de cuál sea nuestra necesidad. Las inversiones son herramientas y deberíamos seleccionar las que se adecúen siempre a nuestra necesidad. No tiene validez dar una recomendación de inversión universal para todos, porque cada uno de nosotros tiene una situación personal diferente y tenemos que buscar una inversión que se adecue a nuestra situación personal. Para eso tienen su asesor de cuenta a disposición para tratar este tipo de decisiones. Bueno, a continuación veremos distintas situaciones brevemente y qué instrumento de inversión podríamos utilizar. Para 30 días no tenemos muchas opciones. La respuesta es siempre el plazo fijo tradicional, que actualmente da un 37% anual en pesos y que, como vimos, el rendimiento mensual no cubre el nivel de inflación, pero en plazos de inversión tan cortos, el objetivo es obtener una rentabilidad adicional sobre un dinero transitorio hasta que lo usemos. En plazos de inversión tan cortos, difícilmente podemos superar la inflación y menos cuando es elevada. Y si nuestro plazo de inversión es menor a 30 días, todo lo que son los fondos destinados a nuestro gasto de vida, bueno, todos conocemos las billeteras digitales. Yo las sugiero por practicidad y por organización. Practicidad porque tener el dinero en una billetera hace muy fácil disponer de los fondos cuando necesitamos pagar, transferir o adherirnos a algún tipo de suscripción. Y por un tema de organización, porque podemos separar los fondos que vamos a destinar a nuestros gastos de vida
de los fondos que tenemos en una cuenta comitente para, por ejemplo, armar una cartera de inversión a largo plazo. Otra alternativa son los fondos de inversión money market, que se pueden ejecutar tanto en el banco o en la bolsa. Su rentabilidad suele ser similar al rendimiento de una billetera y, como les comenté, yo personalmente prefiero una billetera por la practicidad para disponer de los fondos. Se puede justificar un fondo money market cuando tenemos que transferir una gran cantidad de dinero cuyo importe no tolere una billetera digital. Luego también tenemos la opción de cauciones, que son préstamos a muy corto plazo que se ejecutan en la bolsa. La caución suele rendir un poco más que el fondo money market, pero tiene el inconveniente que a su vencimiento hay que renovarla. Si nos olvidamos de ejecutar la renovación, nos puede quedar los fondos sin generar intereses. Por otra parte, para quienes pagan impuestos, la ganancia de la caución está gravada por el impuesto a la ganancia al día de la fecha, mientras que la ganancia de un fondo money market no está gravada por el impuesto a las ganancias hasta el día de la fecha. En cambio, si nuestro plazo de inversión puede ser mayor a 30 días, ya comenzamos a tener más opciones porque tenemos todo el abanico de LECAP que encontramos actualmente. Existen diferentes plazos y a mayor sea el plazo, mayor es la rentabilidad. Como ya vimos, a 2 meses, a 4 meses, a 6 meses. Por eso es importante intentar planificar nuestras necesidades de fondo para tratar de seleccionar la alternativa más rentable. Si vemos que podemos sostener los fondos dentro de la inversión por un plazo de 4 o 6 meses, ya tenemos alternativas con rentabilidades superiores que están ganándole a la inflación mensual. También tenemos que tener en cuenta que si tenemos un imprevisto y queremos salir antes de la LECAP, podemos hacerlo, mientras que en un plazo fijo no. La LECAP se puede vender de manera anticipada. No obstante, yo no lo recomiendo, hay que tratar de evitarlo porque al venderla hay que pagar nuevamente la comisión, que en el caso de Balance es del 0,20%, y al venderla hay que ver qué precios nos van a pagar. Por lo general los precios son estables, pero si el precio es más bajo del debido, nuestra rentabilidad en la inversión va a disminuir, ¿sí? ¿Qué riesgo tiene una LECAP? Si bien las LECAP son un instrumento de inversión conservador, toda inversión tiene un riesgo. En este caso puntual, que el dato de la inflación comience a incrementarse. Esto perjudicaría a la inversión en LECAP porque es una tasa fija en pesos que queda fija desde el inicio. Por lo tanto, si estamos en una LECAP a 4 meses donde pactamos el 48% anual, que equivale a un 4% mensual, si la inflación comienza a evolucionar por encima del 4, estaríamos perdiendo poder adquisitivo. Como vimos, no debería suceder, pero no podemos anticipar lo que va a ocurrir a futuro. Y otro riesgo es que en estos meses acontezca la salida del cepo cambiario. Una salida del cepo implicaría unificación cambiaria y esa unificación cambiaria automáticamente se traduciría en inflación elevada, licuando nuestra posición en la LECAP. Algunos analistas dicen que es poco probable una salida del cepo en los próximos meses, dado que el gobierno el año que viene tiene elecciones y para incrementar sus probabilidades de ganar, una salida del cepo en estos meses implicaría, como les comenté, mayor inflación y eso sería poco atractivo para el electorado. En cambio, hay analistas que sostienen que lo ideal sería salir en estos meses del cepo para que el Banco Central pueda acumular dólares. Como siempre repito, no tiene mucho sentido hacer futurología. Lo que tenemos que saber en este momento es que las LECAP de 4 meses o 6 meses le ganan a la inflación y que el riesgo que tenemos es que en ese plazo ocurra una salida del cepo, posterior unificación cambiaria y más inflación, una inflación superior al 4% mensual. Y por último, si nuestro plazo de inversión es superior a los 6 meses, yo personalmente sugiero el plazo fijo UVA, ya que este siempre nos da la garantía de igualarle o empatarle a la inflación. 6 meses es mucho tiempo para estar invertido en Argentina, pueden pasar muchas cosas durante 6 meses, dada la incertidumbre que nos caracteriza. Si el plan de gobierno comienza a tener dificultades, la inflación podría no seguir el actual sendero bajista,
Con el plazo fijo UVA nos aseguramos mantener siempre el poder adquisitivo de nuestros ahorros, por eso es un instrumento de inversión para un perfil conservador. Y como alternativa tenemos los bonos SER en caso de colocaciones elevadas, ya que el plazo fijo UVA tiene un límite, o si nuestro plazo de inversión es prolongado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a comprar un bono SER hay que tener cuidado con el precio de compra, ya que determina la rentabilidad. Para eso, como siempre, tienen a su asesor de cuenta para consultarle. Por otro lado, un comentario que les quería hacer a aquellos que están armando una cartera de inversión a largo plazo con el objetivo de formar un fondo de retiro. Actualmente y de manera excepcional se están armando posiciones en LECAP con una participación limitada. En una cartera de inversión de largo plazo no tiene lugar una inversión a tasa fija porque no brinda ninguna cobertura ante la incertidumbre. Como dijimos, en 6 meses o más en Argentina pueden pasar muchas cosas, por lo tanto cuando invertimos a largo plazo no es correcto colocar un instrumento de tasa fija. La tasa que hoy sirve, el día de mañana puede quedarse corta. Pero como tenemos un periodo de estabilidad cambiaria y donde la inflación aparentemente en el corto plazo está controlada, y dado que otros instrumentos de inversión que forman parte de la cartera están caros, tenemos por ejemplo las obligaciones negociables que actualmente por el tema del blanqueo están siendo muy demandadas por los dólares que ingresan al blanqueo, dado que las obligaciones negociables son un instrumento de inversión bastante conservador. Y por otro lado, como habrán visto en la planilla de seguimiento de inversiones, los CDRs hay varias opciones que también están caras. Entonces, esos fondos que no podemos colocar en obligaciones negociables o CDRs, transitoriamente estamos colocando en torno a un 10% en LECAPs cuyo plazo sea aproximadamente de 2 meses. Luego al vencimiento vamos a recalcular si es conveniente continuar renovando la inversión en LECAP o bien si tenemos oportunidad para invertir en obligaciones negociables que hoy están transitoriamente caras. A su vez, como les mostré, estas LECAP que son tasa fija en pesos, cuando el dólar es estable, la rentabilidad en dólares que arroja es considerable y justamente eso es lo que buscamos en una cartera de inversión de largo plazo, que el patrimonio en dólares crezca lo máximo posible. Bueno, como siempre, antes de cambiar de tema, les dejo mis datos personales para aquellos que necesiten una cuenta de inversión asesorada y más que nada a aquellas personas que no están familiarizadas con el mercado de valores, que nunca tuvieron la experiencia de invertir, pueden comenzar poco a poco a interiorizarse en este mundo de la bolsa, invirtiendo justamente en LECAPs, que son un instrumento muy similar al plazo fijo, y de esa manera van a empezar a tomar contacto con una cuenta comitente, con la aplicación del broker y con la experiencia que implica invertir en bolsa. En la descripción de este video también están mis datos personales de contacto. Para ir evacuando dudas sobre el tema de invertir en el mercado de valores, les voy compartiendo preguntas que suelen ser frecuentes. Una de ellas es, ¿el cotitular debe ser un mayor de edad? ¿Se puede modificar con el tiempo el cotitular? Bien, los titulares y los cotitulares de una cuenta comitente deben ser mayor de edad. De no cumplir con este requisito, un cotitular se puede incorporar una vez que cumple la mayoría de edad. Pero para incorporarlo hay que abrir una nueva cuenta comitente o cuenta de inversión. Una vez abierta la nueva cuenta de inversión, cuando el cotitular cumple la mayoría de edad, podemos transferir los títulos de inversión de una cuenta hacia la otra sin cargo si se trata de títulos de inversión nacionales. Si son extranjeros tienen un costo. Tengamos en cuenta que cuando transferimos títulos de inversión de una cuenta comitente a la otra, no se traslada el historial de operaciones. Si queremos consultar el historial de operaciones pasadas, vamos a tener que ir a la cuenta comitente original. Y por último, los cotitulares deben tener asignada una dirección de mail diferente al titular. Esto es muy importante porque a través del mail el titular o el cotitular puede dar órdenes de inversión o órdenes para retirar los fondos a la casa de bolsa.
Pasando al tema planilla de inversiones que comparto con las cuentas que se asesoran, continúo dando algunas pautas para su uso. Se ha incorporado una segunda pestaña en esta planilla que se llama ahorro por objetivo. La idea es agrupar distintos tipos de inversiones para cumplir un objetivo específico. Son selecciones que no forman parte de la cartera de largo plazo que está pensada con el objetivo de armar un fondo de retiro. Dentro de esta pestaña ahorro por objetivo van a encontrar un bloque donde se van a agrupar las LECAP que estuvimos hablando hoy, que son similares al plazo fijo. Hay distintas opciones para distintos plazos. Se informa el ticket para que ustedes puedan cargar la orden de inversión en Balance o en InView. También se informa el plazo de vencimiento. Se informa la rentabilidad aproximada y es una rentabilidad que ya está neteada la comisión. La comisión es del 0,20. Y también se informa el precio aproximado que estarían pagando. Tengan en cuenta que este precio va variando levemente todos los días porque al precio se le suma el interés devengado en el día. Es decir, el interés pasa a formar parte del capital invertido o bien el interés se capitaliza. Por eso se llaman letras de capitalización, LECAPs. También les dejo el dato de inflación proyectado para los próximos 12 meses para que ya lo tengan a mano y no tengan que ir a consultarlo al Banco Central, y una comparativa con la tasa de rentabilidad de un plazo fijo tradicional. Siempre la idea de la planilla, es poco a poco irla puliendo para facilitarle la selección de las inversiones. Y por último dejar un breve concepto teórico como para ir aprendiendo poco a poco un poco más cómo funciona el mercado de valores o cómo invertir. Tengamos en cuenta que en materia de CDRs o acciones extranjeras, a medida que crece el tiempo que permanecemos invertidos, las probabilidades de perder capital disminuyen. Vemos cómo a 15 años que permanezcamos invertidos, la probabilidad de perder dinero es de tan solo el 1%. Personalmente, cuando armamos una posición en CDRs o acciones extranjeras, el plazo mínimo que recomiendo son 5 años, donde estadísticamente la probabilidad de perder es de solo el 10%. Por supuesto, no solamente basta con estar mucho tiempo invertido, también tenemos que ser muy prudentes en la empresa que vamos a seleccionar, ya que si la empresa pierde dinero o tiene un desempeño pobre por mucho tiempo que permanezcamos adentro, no va a evolucionar su precio favorablemente. Y otro tema muy importante a tener en cuenta cuando compramos un CDR es el precio de compra. Ese precio de compra debe ser razonable o bajo. Si es un precio elevado, por muy buen desempeño que tenga la compañía, difícilmente tengamos un rendimiento satisfactorio. Entonces, a medida que crece el tiempo que permanecemos en inversión, las probabilidades de perder capital disminuyen. De media, un mercado bajista puede durar 18 meses. Imagínense que seleccionamos una muy buena empresa para invertir en CDRs, encontramos un precio de compra muy favorable, pero al poco tiempo nos agarra un mercado bajista. Si nosotros vendemos la inversión en ese mercado bajista, vamos a salir perdiendo probablemente, y la pérdida no va a ser porque la inversión es mala en sí misma, sino porque la gestión de nuestro plazo de inversión fue inadecuada. Sugiero personalmente 5 años como mínimo, porque si ingresamos en una inversión y justo nos agarra un mercado bajista, si nuestro plazo es 5 años, es un tiempo suficiente para que el mercado bajista culmine y los precios se puedan recuperar. Entonces, es importante tener presente estos plazos de inversión mínimos sugeridos para calibrar nuestras expectativas de inversión. Veo carteras de inversión que compran CDRs y al poco tiempo lo están vendiendo. Entonces, la regla es muy simple. Todo dinero que no necesitemos en el corto plazo y que podamos inmovilizar por un mínimo de 5 años, se asigna a CDR, que en el largo plazo es la rentabilidad. Es el activo con mayor desempeño en materia de rentabilidad y es un activo que nos permite salir del riesgo argentino, nos permite diversificar nuestra cartera de inversión. Entonces, tengan presente para calibrar las expectativas que los tiempos del mercado son lentos. Puede pasar mucho tiempo
donde veamos que un CDR no evoluciona o que está con rendimiento negativo. Nuestro papel como inversor es seleccionar una muy buena empresa a un precio de compra favorable y para eso, para aquellos que por ahí no están en tema, se pone a disposición la planilla de seguimiento de inversiones con una selección de CDRs y su precio razonable de compra. Por lo tanto, la inversión en CDRs no es recomendable para el inversor poco paciente. Hay una frase que dice que el mercado es un mecanismo que traslada dinero del inversor impaciente al inversor paciente. Cuando el inversor impaciente vende a un precio de venta desfavorable, del otro lado hay un inversor que se está beneficiando de ese bajo precio. Bueno, esto fue todo. Como siempre, agradezco su tiempo que ponen en esta presentación. Nuevamente les dejo mis datos de contacto por si queda alguna duda o por si necesitan alguna consultoría o iniciar con una cuenta de inversión. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.